Hola, mi nombre es Claudio Pérez Míguez y soy uno de los directores del Museo del Escritor de Madrid y estoy aquí para contarles otra historia referida al mundo literario en español para este canal que hemos creado y hemos llamado Historias de Escritores. A cualquiera que haya escuchado a Jorge Luis Borges seguramente le ha llamado la atención, además de su memoria y su inteligencia, por supuesto, también su erudición, los conocimientos que él tenía, por lo cual siempre es una cuestión que le interesa a la mayoría de la gente, es saber qué formación académica tenía él. La verdad que su formación académica era bastante escasa. Los primeros años de su infancia él recibió la educación a través de una institutriz inglesa. Entró en la escuela primaria a la altura del cuarto grado, ahí estuvo un año y poco más, le costó indudablemente integrarse y el padre al año siguiente lo retiró del colegio, tal vez haya podido recibir algún tipo de agresiones, no se sabe bien el motivo, pero seguramente habrá seguido en los años siguientes también con algún tipo de profesor particular, aunque no podemos constatarlo. Pero toda esta etapa se puede decir que la verdadera escuela de Borges era la biblioteca de su padre, una amplia biblioteca en la que él tenía un acceso totalmente irrestricto. En la escuela secundaria comienza, en el bachillerato, digamos, en el año 1913, tampoco estará mucho tiempo aquí. La escuela primaria, él fue a una escuela que estaba muy cerca de la casa de él, en la calle Tames. El secundario fue al Colegio Nacional Manuel Belgrano, que ya estaba un poco más lejos de su casa, varios kilómetros, y tenía que ir en tranvía. Pero les decía que no estuvo excesivo tiempo acá, un año y poco más, porque en el año 1914 su padre decidió que la familia se trasladaría a Europa. Parece que no era la primera opción Ginebra, pero fue la resultante. Ese viaje estaba motivado primero para que Jorge Guillermo Borges, el padre de Borges, pudiera consultar con especialistas, dada su problema de visión que lo llevó finalmente a la ceguera. Viajaban el matrimonio con Jorge Luis Borges, su hermana Nora y su abuela materna Leonor Suárez. Además de estas consultas médicas, bueno, querían recorrer el matrimonio a distintas zonas de Europa. Los chicos se quedarían con su abuela materna y yendo al colegio aprenderían el idioma francés. Lo cierto es que, como todos ustedes saben, en el año 14 estalla la guerra y sus planes se ven alterados, las estancias, el programa Más Tiempo y estos recorridos de Europa se frustran. En 1915 se une la abuela paterna, Fanny Aslan de Borges, la mujer del coronel Francisco Borges y madre del padre de Jorge Luis Borges, que se había quedado en Buenos Aires porque tenía una hermana enferma. Cuando esta hermana murió se une a la familia, incluso en una actitud bastante valiente, porque en plena guerra cruzó el océano para llegar a Europa. Esta es una fotografía original de la abuela paterna de Borges, Fanny Aslan, y está dedicada por ella en el mismo año que se fue a reunir con su familia en Ginebra. En esta ciudad, Borges va a estudiar en el colegio fundado por Calvino, que estaba muy cerca de la casa de él. Esta es una foto que he tomado yo en el año 2006. El colegio mantiene la misma estructura de los tiempos de su fundación. Luego las casualidades de la vida harían que la tumba de Borges se encuentra muy cerquita de la tumba de Calvino. Este también es un pin del colegio.
Borges entra un poco atrasado, por lo cual tiene que hacer algunos años, juntar en un solo año más de un curso para poder terminar a una edad más o menos normal. Sus notas, sobre todo en la primera época, no son muy brillantes porque el tema de no conocer el idioma era una traba importante. Bueno, este bachillerato va a ser la única formación académica de Borges, más allá de los muchos doctorados honoris causa que ha recibido, pero como él mismo decía, estos eran gentilezas, regalos y realmente no títulos académicos. El primer doctorado honoris causa que le otorgan a Borges se produce en el mes de abril de 1956 y tiene una historia muy graciosa, simpática, que el mismo Borges me contó a mí. Resulta que en el año 1955 es derrocado el gobierno de Juan Perón y las autoridades de las universidades se cambian. Y resulta que la Universidad de Cuyo es una región de Argentina que está formada por la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. La Universidad de Cuyo, como les decía, fue visitada por Eva Perón. Entonces las nuevas autoridades de alguna manera querían desperonizar la universidad y el rector llamó, yo no recuerdo quién era esta persona, pero llamó a una persona que él conocía y le preguntó si sabía si podían darle a alguien un doctorado con esta intención, ¿no? Entonces esta persona le dijo, ¿por qué no se lo dan a Borges? Y el rector de entonces dijo, bueno, yo no lo conozco, pero vos estás seguro que no es peronista. Esta anécdota que me contó el propio Borges, más allá de la ignorancia que puede mostrar por parte del rector de esa época, lo cierto es que también marca que la fama tremenda de Borges que nosotros tenemos presente se produce de forma bastante tardía. Este libro, publicado en 1951, es la primera traducción, en este caso al francés, que se hace de un libro de Borges, y la hacen dos amigos o conocidos de él, Néstor Ibarra, que era amigo de Borges, y Roger Caillois, que lo conocía desde su estancia en la Argentina. Lo hicieron para la colección Cruz del Sur de la editorial Gallimard, que dirigía el mismo Caillois. En el año 1951 Borges tenía 52 años, ¿no? El primer libro que se escribió sobre Borges, y que es el único que él leyó, según decía, por curiosidad, es este libro publicado en el año 1955, escrito por Marcial Tamayo y Adolfo Ruiz Díaz. Se llama Borges de Enigma y Clave. O sea, cuando Borges tenía 56 años se publica el primer libro sobre su obra. Luego, a nivel de su difusión internacional, va a tener mucha importancia el premio que los editores, el premio internacional que los editores le conceden en 1961, compartido con Samuel Beckett. Estamos hablando de un Borges ya de más de 60 años. Y también esta revista, la revista Lerne, que este número monográfico que le dedican enteramente en el año 1964 a Borges, en el que participa gran parte de los especialistas sobre Borges, los principales escritores argentinos y demás. Curiosamente, Julio Cortázar fue profesor en la Universidad de Cuyo una década antes que se le otorgara el doctorado honoris causa a Borges, y fue invitado a participar en este número de la revista, aunque finalmente no lo hizo. Y él, en su libro La Vuelta al Día en 80 Mundos, este es un ejemplar de la primera edición, publicada por Siglo XXI en el año 1967, publica un poema que había escrito sobre Borges en la década del 50 y que
pensó en incluir en esta revista cuando le pidieron la colaboración. Dice en la nota que acompaña el poema: nunca quise darlo a conocer, aunque estuve cerca cuando la revista Lerme me pidió una colaboración para el número dedicado a Borges, pero sospeché que los borgianos profesionales verían una irónica falta de respeto en esa liviana síntesis de mucho bien que nos ha hecho su obra. Este doctorado honoris causa es el primero y en cierta manera tiene una culminación muchas décadas después, ya que en los años 80 ya la Universidad de Cuyo se había separado y una de sus partes era una universidad autónoma, la Universidad Nacional de San Juan. Y en el año 1984, en septiembre más precisamente, se hizo un Congreso Nacional de Literatura y coincidente con esto, la Universidad de San Juan, ya en forma autónoma, le concede nuevamente el doctorado a Borges, ¿no? Desde luego la fama de Borges, la situación había cambiado mucho en esos años que habían pasado. En ese año 1984 recibe 4 doctorados honoris causa, además del dicho de la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Creta y la Universidad de Roma lo hicieron doctor honoris causa a Borges en ese año 1984. Ese segundo doctorado que le entrega la Universidad Nacional de San Juan se lo entrega en mano el presidente de la República, el doctor Raúl Alfonsín. Acá tenemos esta preciosa foto que fue donada al museo por Marisa Zaino. Y quiero decir algo sobre esto, porque realmente la victoria electoral que llevó a la presidencia de Alfonsín llenó de alegría y de esperanza a Borges. Borges siempre se lo asimila a un pensamiento conservador y bueno, pero es importante saber que él incluso cuando joven escribió cosas a favor de la Revolución Rusa y que incluso llegó a agarrarse literalmente a golpes en defensa del presidente Irigoyen, el primer presidente popular de la Argentina. Yo creo que el conservadurismo de Borges es producto de la decepción, ¿no? Del escepticismo, y yo creo que la clave está en unas declaraciones que él hizo en una oportunidad diciendo que se había afiliado al Partido Conservador, lo que en sí era una cierta forma de escepticismo, ¿no? El ya no creer que las cosas pueden cambiar a mejor, pero lo cierto es que la vuelta a la democracia y sobre todo, como dije, el triunfo de Raúl Alfonsín llenó de esperanza al viejo escritor. Las elecciones que llevaron al poder a Alfonsín se produjeron el día 30 de octubre de 1983 y acá tengo un suplemento del jueves 22 de diciembre de 1983 del diario Clarín, donde se publica Borges, un texto que se llama El último domingo de octubre. Como no es muy largo, lo voy a leer. Escribí alguna vez que la democracia es un abuso de la estadística. Yo he recordado muchas veces aquel dictamen de Carlyle que la definió como el caos provisto de urnas electorales. El 30 de octubre de 1983, la democracia argentina me ha refutado espléndidamente. Espléndida y asombrosamente. Mi utopía sigue siendo un país o todo un planeta sin Estado o con un mínimo de Estado. Pero entiendo, no sin tristeza, que esa utopía es prematura y que todavía nos faltan algunos siglos. Cuando cada hombre sea justo, podremos prescindir de la justicia, de los códigos y de los gobiernos. Por ahora son males necesarios. Es casi una blasfemia pensar que lo que nos dio aquella fecha es la victoria de un partido y la derrota del otro. Nos enfrentaba un caos que aquel día tomó la decisión de ser un cosmos. Lo que fue una agonía puede ser una resurrección. La clara luz de la vigilia nos encandila un poco. Nadie ignora las formas que asumió esa pesadilla obstinada, el horror público de las bombas, el horror clandestino de los secuestros, de las torturas y de las muertes.
la ruina ética y económica, la corrupción, el hábito de la deshonra, las bravatas, la más misteriosa, ya que no la más larga, de las guerras que registra la historia. Sé harto bien que este catálogo es incompleto. Tantos años de iniquidad o de complacencia nos han manchado a todos. Tenemos que desandar un largo camino. Nuestra esperanza no debe ser impaciente. Son muchos e intricados los problemas que un gobierno puede ser incapaz de resolver. Nos enfrentan arduas empresas y duros tiempos. Asistiremos increíblemente a un extraño espectáculo, el de un gobierno que condesciende al diálogo, que puede confesar que se ha equivocado, que prefiere la razón a la interjección, los argumentos a la mera amenaza. Habrá una oposición. Renacerá en esta república esa olvidada disciplina, la lógica. No estaremos a la merced de una bruma de generales. La esperanza, que era casi imposible hace días, es ahora nuestro venturoso deber. Es un acto de fe que puede justificarnos. Si cada uno de nosotros obra éticamente, contribuiremos a la salvación de la patria. Realmente Borges daba por descontado el triunfo del peronismo y bueno, que no fuera así le dio una gran alegría. Y esa no solo es la única ocasión que lo expresa. En esta revista Gente, que cubre la asunción del poder por parte de Raúl Alfonsín, acaba Alfonsín y su esposa María Lenza Barrenechea en el coche descapotable por la Avenida de Mayo, se publica una entrevista a Borges en el cual el título que se puede leer: Ahora quiero vivir, quiero ver este renacimiento. Y acá se ve la foto de Borges sentado en la cama de su madre. Para mí esta nota tiene un valor sentimental muy importante porque ese bastón se lo regalé yo a Borges. Lo había intentado antes, pero no tomé en cuenta la diferencia de altura y el otro no le había servido. Y este era un bastón de madera cubierto de mimbre de dos colores que, como dejaba hebritas sueltas, él decía que era pinchudo y le gustaba mucho. Y cuando yo se lo di, le pedí, bueno, me gustaría verlo en alguna foto con él, y poco después apareció esta nota, ¿no? Ese bastón yo se lo llevé precisamente a la casa, en esa oportunidad acompañado de dos amigos muy importantes para mí, Martín Rodríguez y Beba Nabone, en los primeros días de noviembre del 83, poco después del triunfo de Alfonsín. Estaba sumamente entusiasmado, hablamos de muchas cosas y nos contó cómo se había enterado del resultado de las elecciones. Resulta que él estaba invitado por la Universidad de Wisconsin y le tocó estar en esa universidad durante la noche de brujas, con lo cual fue a una fiesta, se disfrazó de lobo y entró diciendo la frase que popularizó Hobbes: Homo homini lupus, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. En esa mañana tan encantadora que pasamos en su casa, él tuvo la gentileza de ponerse la máscara de lobo para que le sacáramos la foto. Ahí está, con el bastón y con la máscara de lobo, y además en una posición con su mano casi como una garra, que es una fotografía que pude tomar y que me gustó mucho. Fue una velada, no una mañana, porque normalmente lo visitaba por las mañanas, realmente encantadora, en donde yo, con la caradurez que solo se puede tener a los 16 años, me puse la condecoración de la Orden de Alfonso X el Sabio, que él había traído de ese último viaje también, y seguimos teniendo una conversación bastante surrealista, yo con la Orden de Alfonso X y Borges con la máscara de lobo. Así que bueno, con esto termino esta historia sobre la formación académica y los doctorados de Borges. Espero que les haya gustado. Si es así, les pido que le den al me gusta, y si quieren se suscriban a nuestro canal. Además, por supuesto, que nos gustaría que los difundieran entre sus amigos. Muchas gracias.